Te tengo que preguntar por la LUC. Bueno, yo no comparto en general la filosofía de la LUC. Mayores reparos tienen que ver con el tema de la seguridad, con una política que yo creo errada en materia de seguridad. El punitivismo. Exactamente, con una idea que seguimos fomentando de que con el aumento de las penas se solucionan mágicamente los problemas de seguridad. Yo estoy convencido que eso no es así y que Uruguay ha seguido ese camino como muchos otros países y ha sido un absoluto fracaso. Sobre todo en los delitos contra la propiedad, ¿no? Creo que ahí hay que distinguir los delitos contra la propiedad de los delitos de sangre o los delitos sexuales que merecen otro trato. Pero los delitos contra la propiedad, definitivamente todas estas políticas punitivistas han sido un gran fracaso en el mundo, al punto tal que incluso Estados Unidos o estados de los más conservadores de Estados Unidos, como el estado de Texas, han cambiado su política radicalmente. Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con una persona especial, con el doctor Juan Sereta, encargado de la Clínica de Litigio Estratégico, que es un proyecto muy interesante que enseguida vamos a ver de qué se trata. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la Clínica de Litigio Estratégico? Bueno, es una asignatura de la carrera de abogacía que tiene carácter opcional, o sea, electiva, no es obligatoria, y que nació desgajada del consultorio jurídico. El consultorio jurídico también es una asignatura de la carrera, pero es una asignatura obligatoria que ya tiene más de 60 años en el Uruguay. La clínica presentamos con el doctor Gonzalo Uriarte en el 2014 el proyecto de su creación y trata de innovar algunas cuestiones que ya venía haciendo el consultorio, pero con una metodología diferente. El consultorio jurídico es como un despacho de abogados, es decir, recibe todos los años consultas de personas que no pueden pagar un abogado particular. Van a la facultad. Y van a la facultad y ahí se los asiste y se los patrocina gratuitamente. Para que tengan una idea, normalmente se reciben unas 5.000, 6.000 consultas por año en el consultorio jurídico. La clínica también hace juicios, como el consultorio, pero en lugar de tener una ventanilla de recepción de consultas, sale a buscar los casos. Es decir, no espera que nadie venga a plantearle un caso y sale a buscar los casos que no llegarían a la facultad nunca. Fue muy famoso el del barrio Santa Catalina. Es uno de los asuntos que hemos patrocinado desde allí. Ese caso sirve para ejemplificar. Esos vecinos seguramente no hubieran podido llegar nunca a las oficinas de la facultad en 18 de julio de Eduardo Acevedo porque no sabían que existía, porque no tenían plata para el ómnibus, por lo que fuera, pero se trata de un asunto, de una cuestión que es colectiva, que esa es otra característica que tiene la clínica, aborda juicios colectivos. Y como decía, es un caso que si nosotros no hubiéramos ido al asentamiento, no hubiéramos trabajado ahí en el territorio con los estudiantes, es muy difícil que hubiera llegado el caso a la facultad. Y llegó al extranjero. Llegó al extranjero porque también desde la clínica intentamos no solamente incentivar a los estudiantes en el ejercicio de litigar en los tribunales nacionales, sino también era una vieja aspiración del profesor Uriarte que alguna vez la facultad también pudiera litigar en tribunales extranjeros o en órganos extranjeros, en este caso de Naciones Unidas. El caso del asentamiento Nuevo Comienzo fue el primero en el que se demandó Uruguay ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en aplicación del protocolo facultativo para el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y bueno, fue una satisfacción que a ese comité, el primer caso que llega de Uruguay, haya sido un caso patrocinado por la facultad y que refería también a población vulnerable, ¿no? Claro, porque de alguna manera tú tienes como una especie de imagen de Robin Hood. En esta época que la palabra que la doctora de la Cortina inventó, aporofobia, está tan instalada, la clínica se dedica a defender casos que no solamente son de personas pobres, sino que además a veces involucran temas de vida o muerte, como los medicamentos de alto costo, perdón. Y este tema de Santa Catalina que involucra nada menos que la calidad de vida de todo un barrio entero, ¿no? Sí, capaz que aparezco más yo en los medios de comunicación, pero en realidad hay todo un equipo que trabaja tanto en la clínica como en el consultorio. El caso de los medicamentos, si bien en el origen tuvo alguna participación de la clínica, hoy ya está derivado 100% del consultorio. Yo estoy en un equipo de consultorio que trabaja ese tema, pero se está abordando desde el consultorio porque ahí sí, hoy por hoy ya estamos recibiendo personas que vienen a plantearnos que no pueden acceder a determinado medicamento y bueno, y le hacemos el juicio para obtenerlo. Así que depende un poco el caso si se canaliza por el consultorio o si se aborda desde la clínica. En la clínica, como te decía, tenemos esa particularidad que ahora cuando comencemos las clases, en los primeros días vamos a discutir con los estudiantes de este año qué temas a ellos los revelan, qué injusticias
les hacen pensar que se puede hacer algo desde el derecho, y por eso la clínica siempre trabaja en temáticas de derechos humanos y en temáticas que refieran a poblaciones vulnerables por razones económicas o por otras razones, no solamente económicas. En general se cruzan las causas de vulnerabilidad, pero siempre vamos por causas estructurales, por causas colectivas. En este momento estamos, por ejemplo, a la espera de una decisión de segunda instancia sobre el acceso a los asistentes de los niños con trastornos del espectro autista, de los asistentes personales para que puedan acceder a la Eso era algo de lo que se encargaba el sistema de cuidados, ¿verdad? Claro, pero desde el 2020 no se han asignado más asistentes. Y bueno, hoy hay un montón de niños que desde ese momento están esperando para ingresar a la escuela. Ahí al no tener asistente se les dificulta enormemente poder hacerlo en condiciones dignas y legítimas, ¿no? Pero así como ese, puede haber otros casos, siempre nos hemos vinculado con cuestiones de derechos humanos, como te decía, y con esa particularidad. Lo otro que tiene la clínica, que la diferencia del consultorio, es que en la clínica la metodología implica trabajar no solamente con el juicio, sino también con todo lo que hay alrededor de un juicio, que muchas veces es más importante incluso que el juicio. Nosotros cuando abordamos un caso en la clínica hacemos un mapeo primero de los actores que están involucrados en esa problemática, vemos quiénes tienen afinidad con nuestra causa, quiénes no. Y es una actividad que toma partido por las causas, no es neutral, no es aséptica, sino que por el contrario se compromete. Por eso que nos dedicamos solamente a derechos humanos, ¿no? Pero de alguna manera, visto desde fuera de alguien que no tiene contacto con el mundo del derecho, parecería ser un cambio de paradigma además, ¿no? Es un cambio de paradigma, sí. Justamente, tal vez lo más importante es lo que menos se ve, y es ese cambio de paradigma de que en definitiva, en primer lugar, no todo se soluciona con un juicio. Yo fui formado con profesores que me decían lo que no está en el expediente no está en el mundo, solo trabajamos en el expediente del juzgado. En la clínica trabajamos muchas otras cosas que no son solamente el expediente judicial, trabajamos la comunicación, trabajamos la difusión de los casos, medimos y trabajamos con otros actores sociales comprometidos en esas causas, así que ahí ya hay un quiebre de paradigma. Y después también un paradigma de que respecto a que la abogacía es una labor, el ejercicio de la abogacía es una labor primero particular para ganar dinero, para vivir o como un medio de subsistencia, o que es un medio al que acceden las clases más altas de la sociedad. Nosotros intentamos poner la abogacía, una especie de abogacía social, una abogacía que esté al servicio justamente de los que no pueden acceder, intentando demostrar que también a través de la justicia, también a través de los tribunales, se pueden reivindicar derechos fundamentales de personas que si no, no podrían hacerlo. ¿Y trabajan a nivel multidisciplinar, por ejemplo, con sociólogos o...? Bueno, es una vieja aspiración. En algunos casos ya lo estamos haciendo, en otros casos es más difícil. Lo que sí está claro es que el abordaje de la clínica necesita interdisciplina necesariamente, porque cada caso que nos llega nos obliga a estudiar de cosas que no sabemos y a vincularnos también con otros actores de la propia universidad muchas veces, o de fuera de la universidad, y es un constante aprendizaje también en cada temática en la que nos metemos. Claro, pensaba qué caso interesante para el estudio de la filosofía del derecho, ¿verdad? O sea, ese cambio de paradigma justamente, que también hay una cátedra en Facultad de Filosofía del Derecho, ¿no? Sí, incluso durante algún tiempo hemos tenido contactos más asiduos con la cátedra, porque muchas veces las cuestiones que se plantean en filosofía se llevan a la práctica en los casos que nosotros llevamos. En algunos momentos hicimos incluso unas clases mixtas donde llevamos a los estudiantes de la clínica al aula de filosofía y a los de filosofía al aula, como para combinar la enseñanza de la teoría y la aplicación en la práctica de esa teoría. Nos pasó, por ejemplo, con el neoconstitucionalismo, que es una corriente que se enseña en filosofía, que tiene que ver con la aplicación directa de la Constitución. Y nosotros, bueno, en algunos procesos que llevamos, o en la gran mayoría, intentamos aplicar directamente la Constitución. Entonces, para el estudiante de filosofía es una manera de bajar a tierra lo que se está haciendo, y para el estudiante de la clínica es una manera de ver los fundamentos teóricos de lo que estamos utilizando. ¿Qué implica eso? ¿Es ignorar las leyes que están por debajo de la Constitución, que se oponen a la Constitución? El neoconstitucionalismo implica que hay algunas normas constitucionales que no tienen carácter programático, sino que permiten en determinadas circunstancias ejecutarlas directamente, es decir, exigirle al Estado el cumplimiento de esos derechos consagrados en la Constitución. En definitiva, no es otra cosa que plantear en materia de derechos fundamentales la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. El caso que tú mencionabas de los medicamentos creo que es uno de los paradigmas de ese ejemplo. Nosotros tenemos en la Constitución el artículo 44, que en el inciso segundo asegura el acceso a prestaciones de salud a los indigentes y a los carentes de recursos suficientes, y esa es una norma que permite su ejecución. No es una norma
norma programática que diga el Poder Ejecutivo tendrá que diseñar políticas de salud, etcétera. Esas también están, pero esta es una norma que establece derechos. Entonces, porque no por obvio hay que dejar de decirlo. No acceder a los medicamentos es un problema de los pobres. Los ricos jamás se quedan sin un medicamento. Es un problema de carencia de recursos que desafía incluso el sistema, porque vos fíjate que nosotros tenemos una herramienta muy poderosa que ha sido el Fondo Nacional de Recursos, por el cual se accede a medicamentos costosos, pero ¿qué sucede? Con el sistema del fondo accedemos todos, los ricos y los pobres, a los medicamentos que el fondo incluye en su lista. Pero cuando alguien necesita un medicamento que no está en la lista del fondo, bueno, si tiene dinero accede, y si no tiene, no accede, salvo que haga un juicio. Por lo tanto, termina transformándose en un sistema que en su origen, en su filosofía solidaria, termina transformándose en un sistema que le financia a los ricos, que podrían comprarlo igual, los medicamentos que están en la lista, y no le financia a los pobres los medicamentos que quedaron excluidos de la lista. Cuando no había muchas exclusiones no se notaba, pero hoy por hoy que hay ya muchos medicamentos que no están, medicamentos y prestaciones. El problema es que los medicamentos biotecnológicos no están, y el Ministerio además complica el acceso a los medicamentos biotecnológicos, y son el futuro, para peor. Totalmente. Los tratamientos de cáncer, enfermedades huérfanas, las que llaman, que tienen pocos casos a nivel mundial, cada vez más van a requerir esos medicamentos, que cuando decimos alto costo, son costos altos en serio, ¿no? Decenas o cientos de miles de dólares. Sí, cada vez hay más. La inmunoterapia, por ejemplo, en el tema de oncología y medicamentos biológicos en casi todas las áreas, cada vez se utilizan más. Nosotros cuando empezamos con el tema de los medicamentos, ya por el 2012, había 2 o 3 medicamentos que eran los nuevos y que eran los que se reclamaban y que eran en general oncológicos. Hoy por hoy tenemos oncológicos, hematológicos, reumatológicos, bueno, casi de todas las especialidades hay medicamentos que no están cubiertos, que como vos decías son de alto costo, son de muy alto costo, y ahí también hay un tema para repensar, que nosotros intentamos muchas veces ponerlo en la agenda, que es el tema del precio de los medicamentos y es el tema del acceso, y nos lleva al tema de las patentes también, cuando se trata de bienes sociales como son los medicamentos. Pero también al tema de los registros, ¿no? El sistema para que un laboratorio pueda vender un medicamento en Uruguay es una roca difícil de mover. Un medicamento biotecnológico lleva entre 1 y 4 años registrarlo, y cuando queda habilitado para su venta es la versión de hace 4 años. Que esto se mueve cada 6 meses, sí. Evoluciona. Incluso el registro en Uruguay no solamente es el registro del medicamento, así identificándolo, sino que se registra para determinada patología. Entonces vos tenés medicamentos que de repente cuando se inició el trámite del registro se estaban utilizando para determinada patología, pero que como vos bien decías, 3 años o 4 años después ya se utilizan para muchas otras patologías o etapas de la enfermedad que no estaban pensadas al inicio del registro. Y eso complica porque nosotros tenemos este sistema que se registra el medicamento primero, se autoriza la venta y después se inicia un trámite para su incorporación al formulario. Todo eso son años, son tiempos que no son compatibles con el avance de la ciencia, ¿no? No, y que aparte es algo que pasa frecuentemente en la farmacología. Mismo el caso más famoso de todos los medicamentos del siglo XX, que fue el Viagra, era un medicamento para la presión, que tuvo que ser reconvertido a otra cosa, como todo el mundo sabe. Pero ese medicamento que lo conoce todo el mundo es un caso, digamos, no de medicina urgente o de alta rapidez. ¿Y cómo encaras tú el tema de los medicamentos de alto costo como un tema de clase o colectivo? Porque generalmente cada caso es único en esos casos. Bueno, el tema de los medicamentos no ha sido posible encararlo como una acción de clase, porque cada paciente es un mundo y bueno, cuando hemos intentado aprender más sobre el tema, siempre se nos ha explicado que es prácticamente imposible hacer una acción de clase. Creo que la única acción de clase que hicimos desde la clínica sobre medicamentos fue una acción referida en el año 2018, referida a los niños con HIV que no estaban recibiendo la versión pediátrica de los antirretrovirales para el HIV, y en ese caso sí hicimos una acción de clase, una acción colectiva, y salió bien, salió con condena para el Estado, que permitió que esa condena se extendiera incluso para los que no existían en ese momento. Intento explicarlo. En esa acción de clase, donde por razones de mercado e incluso de evolución del país, había disminuido considerablemente la cantidad de niños que tenían HIV por transmisión materno-infantil. Por lo tanto, había cada vez una población más pequeña que necesitaba esos medicamentos en versión pediátrica. Por esa razón, dejaron de traerse los medicamentos en versión pediátrica y se le empezaron a ofrecer a los padres los medicamentos de adultos partidos
en menos dosis. En menos dosis. Lo que sucede con esto es que el fraccionamiento manual, digamos, de estos medicamentos no asegura la exacta dosis y la adherencia al tratamiento, que es fundamental en este tipo de terapéuticas. Y lo que hicimos ahí fue, no comparecimos por cada niño, en este caso del Pereira Rosell, que es el centro que tenía más, sino que compareció la Asociación de Ayuda al Seropositivo como organización y planteó una acción de intereses difusos, se denomina así en el código, una acción colectiva de clase, reclamando para todos los niños. Y como tuvimos éxito, en virtud de esa sentencia se obligó al Estado a tener que importar o asegurar la importación de los medicamentos de versión pediátrica, y esa sentencia se aplica hoy a niños que no habían nacido cuando hicimos el juicio. ¿Y a medicamentos que no estaban en ese momento también? No, en ese caso eran medicamentos que estaban, pero que no estaban viniendo más en la versión pediátrica. Me lo pongo como ejemplo de una acción que se pudo hacer colectiva, porque refería a una situación idéntica de todos los niños. Pero después, en el resto de las patologías, es muy difícil pensar en una acción colectiva porque las particularidades de cada paciente son un universo y la indicación se hace para cada persona. Claro. Y también el Fondo Nacional de Recursos se encarga de, aparte de medicamentos, de ciertos dispositivos como prótesis o stents y eso. ¿Han tenido casos de ese tipo de...? Sí, tenemos muchos. Cada vez aumentan más todo lo que tiene que ver con dispositivos, terapéuticas, diagnósticos, todo lo que tiene que ver con tecnología. Hemos tenido históricamente muchísimos implantes cocleares para el tema de la audición. Sobre todo en Uruguay. Perdón, ¿qué problema había con los implantes cocleares? ¿No se conseguían? No, el Fondo Nacional de Recursos cubría primero solamente a los niños, hacíamos muchos juicios para adultos, luego se amplió la cobertura para adultos, pero sigue cubriendo un solo implante coclear. Entonces, si la persona tiene hipoacusia de los dos oídos, va a escuchar de uno solo con el implante que financia el fondo. Y la bineuralidad es muy importante, sobre todo en los niños. El poder escuchar con los dos oídos nos permite medir distancias, nos permite, claro. Entonces, seguimos haciendo el día de hoy amparos por implantes cocleares, por el segundo implante coclear para los niños. Eso es como si en vez de lentes el banco del BPS diera monóculo. Exactamente. Es difícil de comprender. Además, ni siquiera en la región se financia uno solo, se financian dos. Por esto que explicaba. Así que bueno, los implantes cocleares son uno, pero hemos hecho por distintos, por ejemplo, prótesis de hombro, es un amparo muy común. El Fondo Nacional de Recursos financia las prótesis de cadera y las prótesis de rodilla, pero no las prótesis de hombro. Es bastante habitual la fractura del hombro en las personas mayores, sobre todo en mujeres mayores, incluso hasta con cuestiones vinculadas a la inseguridad. Rapiñas que terminan del con manguito caídas. Rotatorio sin fractura. Bueno, el manguito rotador es una afección común. En muchos de esos casos está indicada la prótesis reversa de hombro, no está cubierta ninguna prótesis de hombro, ni la anatómica ni la reversa, y eso implica amparos por prótesis de hombro. También pasa con la prótesis de cadera, que la que está cubierta por el fondo es una prótesis, digamos, de una calidad, de una duración o una durabilidad más corta en el tiempo. Y entonces, si tenemos a un paciente joven que producto, por ejemplo, de un accidente de tránsito se fractura la cadera, no es aconsejable colocarle una prótesis de este tipo por la duración que tiene, sino tendría que someterse a diversas operaciones. También hacemos de ese tipo. Aclaremos que las prótesis no cementadas, que son estas nuevas, exacto, duran, se supone que 30 años, que para un paciente que de repente tiene 40 años, claro. No lo vamos a someter a 4 operaciones en lo largo de su vida. Exactamente. Que aparte cada operación siguiente es más complicada que la previa. Totalmente. Después hacemos también amparos por las cirugías de colocación de la válvula transpical, la TAVI, conocida por TAVI. Es una válvula aórtica que no está cubierta por el sistema. También de los cardiodefibriladores. Uruguay en el tema cardiodefibriladores tiene cobertura solamente en un tipo de prevención, la prevención secundaria. Es decir, aquellos pacientes... El cardiodefibrilador, recordemos que es como el dispositivo que está colocado en la pared, que da un choque eléctrico y resucita. Que es muy útil en los casos de muerte súbita. El Fondo Nacional de Recursos cubre, pero aquellos pacientes que ya han tenido un episodio de muerte súbita y han resucitado, mientras que a los que tienen todas las condiciones que hacen prever que va a tener un episodio, pero no sabemos cuándo, prevención primaria... Es un chiste de humor negro, hay que morirse para que nos den el... Exactamente, es así. Hay que morir, hay que haber muerto para obtener el cardiodefibrilador implantable. Y aclaremos que estamos hablando del Fondo de Recursos, que es una excelente institución con su limitación. Por supuesto. No estamos hablando de que
de que sería mejor no tenerlo o tener otro, de ninguna manera. Son puntos que, claro, estamos marcando lo que falta. A la persona que es cuestión de vida o muerte para esa, es eso. Totalmente, pero estamos hablando de una excelente institución como el Fondo una Nacional de herramienta fabulosa que tiene nuestro país. Lo que, claro, necesita perfeccionarse, actualizarse, y obviamente que también eso implica recursos económicos. Sí, tú recién hablabas de un tema importante que es que el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, cubre igual a ricos que a pobres, o sea, personas que pueden pagar y personas que no. Y eso de alguna manera es una situación de injusticia, porque de repente personas que necesitan y no pueden son cubiertas con recursos que están escaseando por cubrir a personas que podrían. Exacto. ¿Y eso está por la constitución del propio fondo? No, en realidad el fondo podría hacer, entiendo yo, un análisis, pero bueno, en el único caso en que se ha hecho, incluso por ley, es en el acceso a las prestaciones de fertilización asistida, donde sí la financiación se hace en franjas, de acuerdo a los ingresos de los solicitantes. Pero en el resto de las prestaciones no se hace esa calificación, ni por ley ni administrativamente, y por lo tanto, una vez que la prestación está en la lista, digamos que todos acceden, ¿no? sin considerar su situación económico-patrimonial. Claro, es igualitario, pero no es justo. Sería igualitario si no faltara nada. Entonces, si no faltara nada, si somos una sociedad que puede financiarle a todos todo, es fenomenal. Pero cuando vos ya te das cuenta que no alcanza para financiar todo, tenés que empezar a ver a quiénes se les restringe. Y en este caso, hay una restricción en perjuicio de los más vulnerables. Se nos acabó el primer bloque. Volvemos enseguida. Dale. Nos seguimos resistiendo a la nada con el doctor Juan Sereta. Enseguida volvemos. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a nada con el doctor Juan Sereta. Estábamos hablando del tema de los medicamentos de alto costo y de su acceso a las personas de bajos recursos e incluso de problemas no solamente económicos, ¿verdad? Tú hablabas recién en el caso del asentamiento Santa Catarina, ¿asentamiento o barrio? Asentamiento. Asentamiento, en el caso de Santa Catarina es un asentamiento. Que no era solo que no podían acceder a los costos, sino no acceder materialmente a contactar a la facultad o al abogado, o sea, era tal la carencia. Y nombraste recién de 5.000 consultas al año. ¿Esas cuántos son más o menos por temas de medicamentos o temas de salud? Bueno, en esas 5.000 consultas al año, que es lo que recibe todo el consultorio jurídico, recordemos que tenemos 14 equipos trabajando en la sede central de la facultad y después algunos descentralizados en los barrios, en Paysandú, sí, no todos son de la clínica, Salta, digamos. Exacto. Ahí lo que más hay, el volumen más importante son asuntos de familia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tenencias, visitas, pensiones alimenticias, eso es lo que más hay, la materia de familia es lo que más abunda, pero también hay desalojos, asuntos civiles, salvo penal, que tenemos solo un consultorio especializado en penal en defensa de las víctimas, solo un equipo, pero que viene trabajando muy, muy bien.
En lo demás, lo que abundan es esa materia. En tema medicamentos, nosotros el 2021 tuvimos alrededor de en total unos 500 casos más o menos, unos 500 juicios por medicamentos. Vienen creciendo todos los años. En el 2020 hubo un pequeño bajón en el momento el peor momento de la pandemia, pero en realidad es un volumen que viene creciendo año a año. ¿Y tuvieron consultas por el tema de la vacunación para el COVID? No tuvimos, que yo sepa, no tuvimos consultas sobre las vacunas. Claro, porque se generó todo un movimiento de resistencia. Creo que alguna consulta hubo, pero no sé, creo que no se llegó a canalizar. Sí, que no por prosperó, ninguna vía. digamos. Exactamente. Claro. No, porque justo cuando tú estabas hablando pensé en que una acción de clase justamente se podría dar a las personas que tienen una digamos, esta objeción de conciencia respecto de algo. Sí, perfectamente. Podría ser un caso. Porque yo recién tú hablabas del neoconstitucionalismo y me quedó resonando en la cabeza. Yo pensaba que las leyes, corregime si me equivoco porque el derecho no es lo mío, de mayor alcance en materia de derecho de los últimos años debe haber sido la ley contra el femicidio y la ley de matrimonio igualitario, entre otras, ¿no? Ese tipo que garantizan derechos que antes... Sí, son leyes que refieren a derechos sociales. Y bueno, sí, evidentemente son avances, son evidentes avances en la tutela de los derechos sociales fundamentales. ¿Hay otra que yo no conozca o que no hayas tenido en consideración? Bueno, sí, puede haber. La propia ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social, que fue una ley de urgente consideración. Pero ya tiene 15 años. Sí. Pero implica una política, digamos, o el inicio de una política. Ni que hablar, pero quiero decir que fue algo tan al inicio del mandato de Tabaré Vázquez que por alguna razón no recuerdo una época que no estuviera el MIDES y eso que soy bastante veterano. Claro, la ley del sistema de cuidados también es una ley que tiene un contenido social importante. Ahí está, esa tiene 7 años, sí, es claro. Así. Bueno, se podría incluir, después, con todos sus defectos o sus críticas, el Sistema Nacional Integrado de Salud también es una ley que garantiza el derecho a la salud, o pretende garantizar un acceso igualitario al derecho a la salud, ¿no? Son todas leyes que bueno, en definitiva, inciden en la tutela de este tipo de derechos de carácter social. La ley de interrupción voluntaria del embarazo también va a estar en la misma línea. Es decir, son todas leyes que siguen ese Y esa, ese justo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una que generó objetores de conciencia. Sí. ¿No les llegó ninguna consulta a ustedes? No. Porque generalmente, claro, eran médicos que tenían acceso a otro. Sí, pero además la ley de alguna forma consideró la situación de aquellos que tenían objeciones de conciencia y estableció un mecanismo, ¿no? Ah, perfecto, ya estaba resuelto en la ley. Claro. O sea, tal vez si no hubiera estado, pudo haber sido una consulta. Bien, por la época que estamos, por la fecha que estamos, y siendo tu abogado, te tengo que preguntar por la LUC. ¿Cuál es tu posición respecto de esa ley? Bueno, yo no comparto en general la filosofía de la LUC y por eso he manifestado públicamente mi opción por el sí en el referéndum. Creo que de todas maneras es una ley muy amplia, es una ley con 476 artículos. Incluyendo unos de los chorizos caseros que a mí me tiene todavía sorprendido. Donde se impugna un 28% de la ley, porque 135 artículos es el 28% de la ley, y donde hay cosas muy disímiles, ¿no? Yo creo que mis mayores reparos tienen que ver con el tema de la seguridad, con una política que yo creo errada en materia de seguridad. El punitivismo. Exactamente, con una idea que seguimos fomentando de que con el aumento de las penas se solucionan mágicamente los problemas de seguridad. Yo estoy convencido que eso no es así y que Uruguay ha seguido ese camino como muchos otros países y ha sido un absoluto fracaso, sobre todo en los delitos contra la propiedad, ¿no? Creo que ahí hay que distinguir los delitos contra la propiedad de los delitos de sangre o los delitos sexuales que merecen otro trato, pero los delitos contra la propiedad, definitivamente todas estas políticas punitivistas han sido un gran fracaso en el mundo, al punto tal que incluso Estados Unidos o estados de los más conservadores de Estados Unidos, como el estado de Texas, han cambiado su política radicalmente y hoy han abandonado un punitivismo como el que nosotros propugnamos en Uruguay. En otros puntos, en otras temáticas, en algunas he sido también muy crítico, como el tema del arrendamiento sin garantía, que me parece que no es una solución para nadie arrendar sin garantía, ni para los arrendatarios ni para los arrendadores. Y después hay otras normas que son un tanto menos importantes, ¿no? Es decir, como tú decías, nosotros
que estamos en este momento involucrados con el tema de los asentamientos y la ausencia de un montón de derechos fundamentales, a mí la verdad que yo camino por el asentamiento y me hablan del derecho a la portabilidad numérica y me parece una cuestión muy menor. No digo que no se pueda considerar un derecho. Bueno, pero eso fue porque metieron 400 artículos en una sola ley y es como 25 leyes empastadas en una pero sola. eso tiene un problema de forma también, porque vos fíjate que las leyes de urgente consideración, la historia del Uruguay, si mal no recuerdo, desde la Restauración Democrática en 1985, tiene 13 leyes de urgente consideración y el promedio de artículos en cada una de esas LUC es de 33 artículos. Hay algunas que tienen 4 y otras que tienen uno solo. Entonces, meter en una ley... Es que es 33 por los 400 de esta. Bueno, 476 con temas tan variados deteriora el nivel de debate sobre cada tema, ¿no? Eso está claro. Yo te hago el exigente ejercicio. Imagínate que en las elecciones que viene gana el partido que a vos menos te guste y te mete una LUC de 2.000 artículos. Que se va a aprobar si no se puede discutir, si se vencen los plazos de discusión, se va a aprobar automáticamente. ¿No es un deterioro del nivel de debate, del nivel democrático que tenemos que tener? Pero que se presta para todas leyes? las chicaneadas en una argumentación posible. Bueno, como tradicionalmente ha pasado con las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, donde también se meten de contrabando artículos que cambian cosas, a nosotros nos ha pasado con los medicamentos varias veces. Nos pasó con la ley de presupuesto del otro gobierno y con la ley de rendición de cuentas del otro y de donde se intentan meter algunos artículos de contrabando para retasear derechos. En la última rendición de cuentas se metió un artículo que impide que los jueces pongan multas al Estado si incumple las sentencias. Eso en este gobierno o en el anterior, porque Tabaré Vázquez había legislado sobre eso. En esta última rendición de cuentas se estableció un artículo que a los jueces les quita la potestad de multar al Estado si no cumple las sentencias judiciales. Pero no se supone que van a aumentar las libertades. Bueno, y en los anteriores se habían intentado incluir y se incluyeron algunas veces atenuados, pero artículos intentando obstaculizar las acciones de amparo por medicamentos. En el gobierno de Tabaré Vázquez 2 veces se intentó hacer, con la ley de presupuesto y con la rendición de cuentas. Entonces, ¿qué permiten estas leyes ómnibus? Y bueno, meter de todo un poco y no llevar el debate a las cuestiones como deben ser, con el debate profundo que merecen estos temas, ¿no? Tú sos muy partidario de la democracia directa. Soy partidario de la democracia directa, soy consciente que no todo se puede votar constantemente, pero sí soy un defensor de los instrumentos donde los gobernados le piden cuentas a los gobernantes, y estas instancias de democracia directa son uno de esos mecanismos. Sí, otras son justamente las elecciones de medio término, ¿no? Que van tomando la temperatura de... Que se quiso, entre otras chicaneada, convertir a este referéndum en una ley de medio término, una elección de medio término. No tiene nada que ver, porque siquiera se deroga toda la LUC, ¿no? No, pero además te digo, hay otros mecanismos que no son tan famosos como los referéndums, como los plebiscitos, y que yo reivindico también como instrumentos de democracia directa, como es, por ejemplo, hacerle un juicio al Estado en referencia a una política pública. Cada paciente que hace un juicio de amparo para acceder a un medicamento que no está incluido en el formulario está cuestionando la política pública del gobierno respecto a los medicamentos de alto costo. Claro, pero se tienen que juntar muchos casos puntuales para establecer una casuística. Está bien, pero son señales que se dan de que hay algo que no está funcionando, y creo que en eso con la clínica intentamos también decirle a la gente, decirle a los ciudadanos, a las personas comunes que caminan por la calle todos los días, decirle: mire, usted en la democracia, usted también puede llevar al Estado a juicio. Y esa es una manera de ejercer sus derechos. Es una manera fuerte, evidentemente, porque generalmente el Estado es el que tiene la fuerza. Mirá, cuando nos han dicho eso, yo les pregunto, ¿pero no es la manera más civilizada de hacerlo? Mirá, nosotros tenemos el ejemplo en la clínica, hemos trabajado mucho con el comisionado parlamentario, con Juan Miguel Petit, en acciones colectivas referente a derechos de los privados de libertad, ¿no? Y algunos casos han sido bastante sonados. Y cuando se criticaba eso, yo les planteaba, pero qué mejor imagen de una democracia que tener, vos fíjate, al Poder Legislativo, porque Juan Miguel Petit es el comisionado del sistema parlamentario, o sea, del Poder Legislativo. Una persona que es indiscutida por nadie. Totalmente, demandando al Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial, y en el caso nuestro patrocinado por la Universidad Pública, que es un ente autónomo. Es decir, todos los poderes involucrados en un proceso, pero en un proceso civilizado, donde se esgrimen argumentos, se controvierten y un tercero imparcial dicta una resolución. ¿Qué preferimos? ¿A los presos a los que se les vulneran sus derechos fundamentales prendiendo fuego a la cárcel o planteando un habeas corpus ante el juzgado? Yo prefiero toda la vida la dilucidación de estos conflictos de manera civilizada. Sí, sobre todo que haya derechos humanos para todos, porque está la falsa oposición esa de que la gente que dice los derechos humanos de los criminales. No, los derechos humanos son humanos.
Totalmente. Recién me hiciste acordar que hace un tiempo entrevisté a Denise Legrand. ¿Has trabajado con Nada Crece la Sombra? Sí, con Denise hemos trabajado en varias cosas. En el sistema penitenciario nos hemos cruzado muchas veces porque la organización Nada Crece la Sombra venía trabajando ahí hace mucho tiempo. Y nos hemos cruzado en otras causas sociales, incluso No últimamente. cruzados en oposición. No, al contrario, en general siempre coincidimos con Denise, incluso la he patrocinado particularmente hace poco tiempo junto con otras comunicadoras públicas que han sido objeto de delitos de odio en las redes sociales, y bueno, Denise ha sido una de esas víctimas y hemos planteado una denuncia. Recuerdo el caso, había cuentas falsas de una persona que se ha hecho 20.000 cuentas para ciberacosar a Denise Sí. y a otra persona. Sí, tenemos muy buena relación con Denise. A ver, como siempre, a veces coincidimos, a veces no, pero tenemos excelente relación. Te ayuda a ser hincha de Racing. No sé si me ayuda o me perjudica, pero bueno, es lo que hay. No, pero pensaba en el tema de... Recién hablabas tú de la política que fracasó, la del punitivismo, ¿no? Si un ingeniero llegara a utilizar esa política, no solamente lo echan, no lo contrata nadie, porque es atacar las consecuencias de un problema y nunca las causas. Totalmente. Porque es el delito después de que pasó y no lo que produce que haya esos delitos. Exactamente, es tan simple como eso. Sobre todo, repito, los delitos contra la propiedad. Si nosotros no analizamos las razones, las trayectorias de vida que llevaron a alguien a cometer un delito contra la propiedad, no estamos en condiciones de solucionar nada. En realidad seguimos echando nafta a la hoguera. Pero la causa es una sola, la mala distribución de la riqueza. Sí, las causas son, yo te diría que son todas causas de exclusión, ¿no? Que todas se reducen a un punto en el que hay mala distribución de la riqueza. Sí, y falta de oportunidades, ¿no? Nosotros cuando hicimos me acuerdo un habeas corpus competit sobre los analfabetos del CONCAR, muchachos de entre 18 y 26 años que no sabían leer ni escribir ni contar más de 10, hicimos un análisis de cada uno, los entrevistamos, y vos veías esas trayectorias de vida de esos muchachos y vos decías, claro, pero ¿qué otra cosa podía pasar que su historia hoy terminara acá? Eso se ve en el libro de Gustavo Leal. No lo leí el libro de Gustavo, el libro pero... Sicarios cuenta varios casos de eso. No todos son de extrema pobreza, porque hay algunos que justamente lo que busca decir que el sicariato no es un problema de pobres, justamente como la gente piensa, pero mostraba cómo esa gente no tuvo alternativa, era el delito de morirse de hambre. Y mirá, yo te hago la siguiente pregunta. Vos fíjate estos casos de analfabetos que planteamos. Esos muchachos de 24 años que no saben leer ni escribir. Cuando salgan de la cárcel, porque van a salir, porque cometieron un hurto, cometieron una rapiña, van a salir. Cuando, aún con un pensamiento egoísta, no pensando en sus derechos, cuando cualquiera de nosotros nos crucemos con ellos en la calle, ¿qué cosa buena nos puede pasar a ellos y a nosotros? No hay nada, si van a salir todavía más dañados de lo que entraron y más perjudicados por la sociedad. Es eso lo que hay que reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo a ese respecto? Bueno, eso es una de las grandes cosas que en el referéndum está planteado. Justamente el punitivismo es lo que está siendo llevado a juicio, porque como tú decías, aún Carolina Cose dijo que lo de la portabilidad numérica ni le va ni le viene. Sí, y te diría, hoy nuestras cárceles están llenas de jóvenes pobres que cometieron delitos contra la propiedad o delitos de estupefacientes. Son las dos grandes causas que llenan las cárceles. Las cárceles no están llenas de homicidas ni de depravados sexuales, están llenas de gente que robó y de gente que tiene problemas con los estupefacientes. Sí, pero al menudeo, porque los que contrabandean soja por contenedores se van a casar en Argentina. Ese es el problema también de que la política, que incluso está en la LUC, del combate, digamos, a los eslabones más débiles de la cadena, ¿no? Si realmente estamos convencidos que el narcotráfico se va a combatir metiendo presa a una mujer que entró 40 gramos de marihuana a la cárcel, si realmente con eso estamos convencidos que vamos a combatir en serio el narcotráfico, ¿no? Y eso va de la mano con lo que ha sido la política mundial, de lo que se ha denominado la guerra a las drogas, que tiene origen en Estados Unidos, que en definitiva ha priorizado combatir al consumidor y al último eslabón de la cadena de comercialización, ¿no? Al que vende en pequeñas cantidades, pero nunca al que está en la cúspide de esa pirámide de distribución. Incluso muchas veces, no digo que sea el caso del Uruguay, pero muchas veces los que están en la cúspide de la pirámide tienen vinculaciones con el poder. Y sí, es que no podrían operar de otra manera, o sea, de una u otra manera están vinculados. Pienso, es que en Uruguay se han hecho cosas interesantes, digo, pero generalmente lo que se ha hecho en prevención, por ejemplo, es prohibir la pseudoefedrina en Uruguay. Es la materia prima para hacer metanfetamina, y desde hace muchísimo tiempo, ya desde hace como 15 o 20 años que se prohibió como precursor, en una época que Argentina era el principal productor mundial.
producía pseudoefedrina como para curarle el resfrío a todo el planeta. Y la exportaba a México, obviamente. Pero ese tipo de cosas que sí son preventivas, también como efecto colateral privó a la gente de una excelente droga para las enfermedades estacionales. Pero medicamento, quise decir, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, las políticas prohibicionistas en general no han dado tampoco mucho resultado. Pero yo creo que hoy por hoy en Uruguay es imprescindible una política terapéutica para las adicciones, y los privados de libertad serían son una oportunidad, no hay que verlo como un problema, son una oportunidad. En general, las políticas de terapéutica para las adicciones tienen un gran inconveniente y tiene que ver con la imposibilidad de coactivamente someter a alguien a un tratamiento. Sin embargo, Uruguay. Claro, sin embargo, en los privados de libertad, vos la privación de libertad ya la tenés. Y además, el consumo de estupefacientes en los privados de libertad es altísimo. Razón por la cual sería hasta una oportunidad para el Estado poder trabajar, aunque fuera al inicio con pequeños grupos, y ver cómo podemos hacer que esos muchachos puedan superar esa instancia y puedan empezar a partir de ahí a tener otras oportunidades en la vida. No habría que empezar en el caso que tengan comida y agua limpia. Bueno, por Quiero supuesto. decir, porque uno estamos pensando en supuesto. algo de tercer nivel de urgencia cuando esta gente, lo vemos en la televisión incluso, están hacinados en condiciones infrahumanas realmente. Sí, totalmente. Incluso por programas que son insospechadamente de oposición al gobierno han denunciado este tipo de problemas. Y claro, debe ser muy difícil saber por dónde cortar un ciclo que se retroalimenta solo, ¿no? La violencia, la falta de oportunidades. En los asentamientos hay gente que tiene 4 o 5 generaciones de antepasados sin trabajo. Sí, mira, volviendo a los casos esos que te decía que analizamos la trayectoria de vida, y ahora que decías los asentamientos, en la mayoría nunca habían tenido vivienda en su vida. Siempre habían ido de un asentamiento a otro, de una casa, de un lugar de prestado a otro, de un refugio. Ninguno había tenido casa. Fíjate cómo esas cosas terminan incidiendo Que fuertemente. aparte los en las burgueses trayectorias, damos ¿no? por derecho garantizado. Totalmente. Sí, hay mucho para repensar ahí, y no olvidarse que la cárcel en todos los lugares del mundo, yo siempre pongo el ejemplo, es una máquina que tiene 2 palancas. Con una palanca vos metés gente y con otra palanca sacás gente. No hay una manera de que solo abras la palanca de meter gente porque explota. Claro, sí, obviamente. Fue lo que pasó al inicio del gobierno de Tabaré Vázquez, que había mucha gente en la cárcel y hubo que descomprimir por el peor mecanismo posible. La ley de humanización del sistema carcelario fue una de las pocas normas que, digamos, se apartó de ese criterio excesivamente punitivista y de aumento de las penas privativas de libertad, ¿no? Las penas alternativas son otro camino que hay que recorrer. Uruguay lo ha incluido, pero con muy pocos recursos, con muy pocos elementos para utilizarlo bien. Pero evidentemente es otra herramienta a la que hay que darle mucha más utilidad, ¿no? Claro, sí, pensando, claro, pero mientras una persona tenga menos, digamos, castigo por mover 1 tonelada o 40 toneladas de cocaína que por 40 gramos de marihuana, estas cosas no van a andar funcionando. No, esa es una pésima señal. Y no se está haciendo nada al respecto. A mí me preocupa particularmente el problema de las drogas porque porque es algo que entiendo, ¿no? Tú de repente me hablas de otras cosas. Los temas de familia pueden llegar a tocarme en el lado humano, pero no los conozco porque no los trabajo. Los conozco desde el lado humano, justamente. He conocido gente que se divorció, he conocido gente que ha perdido a sus padres, todo eso lo he visto. Pero trabajar con eso, defender los derechos de esa gente, debe ser, entre otras cosas, movilizador. Así como lo es para la gente que conozco que trabajó en las cárceles, tratar de ver cómo lograr condiciones humanitarias. Pues ya no estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de mínimos humanitarios. Totalmente. En las megacárceles uruguayas hay un gran déficit en las cuestiones básicas, ¿no? Tanto en el CONCAR como en Libertad, por poner los 2 ejemplos más grandes. También en la cárcel nueva de Punta de Rieles no se están garantizando en la mayoría de los módulos las cuestiones más básicas, ¿no? Hablo de baño, agua, comida, salida al patio por lo menos una vez a la semana o una vez al día. ¿A la semana? Sí.
Pero ellos están deprivados de la energía solar mínima para estar vivos. Sí, actividades recreativas, actividades educativas, actividades de trabajo son casi nulas. Estaba pensando en Domingo Arenas, pero está. Juan, se nos fue el tiempo. Ha sido una charla fabulosa, te agradezco muchísimo y sin lugar a dudas vamos a tener que seguirla en otro momento. No, gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Volvemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando de derecho, tuvimos el enorme orgullo de tener aquí al doctor Juan Sereta y surgieron palabras tales como justicia, igualdad, oportunidades. ¿Qué tienen que ver todas estas palabras entre sí? ¿Qué tiene que ver la justicia con la igualdad? Cuando hablamos de igualdad, ¿de qué igualdad estamos hablando? Porque es muy importante entender que no es lo mismo la igualdad, entendida en el sentido más laxo, que es darle lo mismo a todo el mundo, que la igualdad de asegurar que todas las necesidades estén satisfechas. Pensemos en este ejemplo. Imaginemos una pareja de padres que tiene 4 o 5 hijos y deciden ser igualitarios en los regalos. Entonces le regalan una pelota de fútbol a cada uno. Compran 5 pelotas de fútbol y se las regalan todas iguales. Ahora pensemos que estas pelotas son blancos, rojo y azul como de Nacional o amarillas y negras como de Peñarol, pero tienen un hijo de Peñarol, uno de Nacional, uno de Defensor Sporting, uno que no le interesa el fútbol y le gusta el básquetbol y otro hijo o hija, puede ser cualquiera de los dos, cualquiera de los 5 evidentemente, que le gusta el fútbol pero es hincha de cualquier cuadro y le da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces tenemos a alguien que le gusta un cuadro, a alguien que no le interesa en lo más mínimo y a alguien que le da igual. Estas 5 pelotas de fútbol que solamente pueden producir un gran placer al hijo que le gusta el fútbol y es hincha de Nacional. ¿Realmente fue un regalo igualitario? ¿Realmente logramos igualdad y justicia con eso? Porque más igual no puede ser, es el mismo regalo para los o las 5. Entonces ahí tenemos el primero de los problemas que la igualdad nos plantea. Es el concepto que la Unión Soviética tenía de igualdad, que era darle lo mismo a todo el mundo. Ahora bien, estos padres tenían recursos para comprar un regalo para cada hijo. Pero gobernar, y en particular la economía, gobernar el aspecto económico de una sociedad, implica necesariamente manejar recursos escasos.
Entonces podría ser que estos padres de familia se vieran enfrentados a la necesidad, por ejemplo, de comprar un regalo para todos, o de no poder comprar 5 regalos y comprar para algunos sí y para otros no. Por ejemplo, sobre pretexto de que uno de los hijos ya tiene 18 años, entonces ya no es un niño y puede soportar mejor la frustración, pongamos por caso. Pero eso no quita que uno de los hijos fue excluido de un regalo, supongamos, Día del Niño, Día de Reyes o lo que fuera. Entonces, en ese caso, ¿qué está pasando realmente? Si nosotros hacemos un solo regalo para que lo compartan y volvemos a comprar la pelota de fútbol, ¿estamos haciendo un regalo de justicia? Porque al que no le gusta el fútbol no lo va a poder disfrutar. A los que le gustan el fútbol pero no coincidan con los colores del regalo lo van a disfrutar pero menos. Y al que le da exactamente lo mismo, bueno, pues lo disfrutará o no según el caso, pero no depende en esa instancia de la elección del regalo. Entonces, nuevamente, no fuimos justos y por supuesto no fuimos igualitarios, porque el disfrute que va a dar ese bien no es el mismo para todos y cada uno de los hijos. Este es un ejemplo simplificado, pero si ponemos en atención en lo importante, que es escasez de recursos y tratar de generar igualdad, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que buscamos con la igualdad. Hay una idea propuesta a nivel mundial que es, por ejemplo, la renta básica universal. Y es un tema muy interesante porque se parece al primero de los ejemplos, es darle una cantidad de dinero fija a todos y cada uno de los pobladores de una sociedad cualquiera. Uno dirá, ¿le vamos a dar plata a los ricos? Sí, y a los pobres también. La misma cantidad de dinero, la renta básica universal. ¿Y eso es igualitario? Desde un punto de vista, en el sentido más literal, sí, por supuesto, le estamos dando lo mismo a todos y cada uno. El problema es que como le estamos dando dinero, el valor de cambio es absoluto y cada uno puede hacer con él lo que le plazca. Pero supongamos que la cantidad sean 100 o 200 dólares, para una persona que no tiene nada o que tiene una necesidad de complementar su presupuesto porque se queda todos los meses con 100 o 100 o 200 dólares de déficit, eso es una diferencia enorme. Mientras que para una persona que tiene superávit económico, es simplemente un pequeño agregado a su superávit. Lo que hace que eso, además de igualitario, sea justo, es el impacto en las personas que lo reciben. Quienes más lo necesitan son más impactados y mejor impactados que quienes no lo necesitan. Pero la igualdad y la justicia en este caso no se contraponen. Está basado en una idea muy obvia, y es que el valor de cambio es universal porque es dinero. No podría ser hecho, por ejemplo, como ha hecho el gobierno con el reparto de canastas, que lo ha hecho solamente a la población más carenciada y durante un tiempo de la pandemia. En ese caso, lo que estamos haciendo es que un administrativo elige los productos que a él le considera que las otras personas necesitan y le entregan esos productos. En vez de darle a una persona, además de igualdad y además de justicia, libertad para poder elegir. Porque si a mí me dan dinero y yo tengo un infante, de repente mi primera necesidad es comprar algo de alimento, por supuesto, pero también preciso pañales. Pero la canasta, que es la misma para todo el mundo, no incluía pañales. Entonces, una necesidad urgente de una persona que tiene que criar a un infante no está cubierta. Entonces, tenemos que pensar, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de igualdad, de justicia y, como habla este gobierno mucho, de libertad, ¿en qué es lo que asegura que estos tres valores se puedan maximizar? Porque nadie va a dudar de que libertad, igualdad y justicia son valores supremos en democracia. El tema es que a veces fortalecer uno implica ir en contra de otros. La libertad es un tema para otra charla, porque cuando hablamos de libertad a veces hay libertades que se oponen las unas a las otras. Por ejemplo, la libertad de un multimillonario de conservar todo su dinero se contrapone con la libertad del gobierno de retirar parte de esa riqueza excedentaria para trabajar con la población y eventualmente redistribuir o no, pero hacer obras. Y si el gobierno necesita dinero para hacer obras, lo más lógico es que acuda a quienes más tienen, que curiosamente no son los más ricos sino la clase media, que es donde generalmente se obtiene el mayor nivel de impuestos. Pero bueno,
esto es una libertad. El rico puede decir, yo quiero la libertad de conservar todo lo que tengo. Mientras que el gobierno dice, bueno, yo quiero la libertad de gobernar y para gobernar necesito recursos, entonces voy a recortar tu libertad de conservar todo lo que tenés, dejar que conserves igualmente mucho, para que yo pueda tener la libertad de gobernar y llevar a cabo mi proyecto. Y con eso podemos hablar también de la libertad de la gente de comer, de recibir educación, de recibir salud, todas las necesidades que queramos hablar. Hay toda una enorme pirámide de necesidades, como estableció Abraham Maslow, y de esas, las más básicas a las más superfluas, todas pueden querer ser satisfechas, pero todas van a requerir cantidades crecientes de recursos. Entonces hoy estuvimos hablando con alguien que hace algo concreto por esto. No solamente le presta una voz a quien no la tiene, sino que además le da una herramienta importantísima, la capacidad de litigar al propio Estado para conseguir un derecho. Y acá hablamos no de libertades discutibles, acá hablamos de vida o muerte. Hay gente que recibió medicamentos sin los cuales se podía morir o se iba a morir. Hay gente que nunca tuvo una casa, que recibió una casa o que pudo tener una casa. O mínimamente, que pudo aspirar a la idea de tener una casa. A veces las concreciones de ciertas cosas que nunca estuvieron nacen simplemente con el deseo de poder querer. Personas que por 5 generaciones no tuvieron una casa ya se acostumbran a no aspirar a tenerlas. Y no solamente el doctor Sereta y su grupo les dan una voz, sino que les dan un instrumento impresionante que todos deberíamos conocer. Porque este tipo de cosas, darle la capacidad de tener defensa jurídica a las personas que no la tienen, permiten, entre otras cosas, que el individuo tenga defensa contra la mayor fuerza en una sociedad libre y democrática, que es el Estado. Y como decía el doctor Sereta, no existe una forma más civilizada que poder recibir ante un poder constitucional una defensa contra esta institución, que es el Estado, que ejerce la totalidad del poder. Estas fueron ideas que no entran en 280 caracteres. Nos seguimos resistiendo a la nada la semana que viene en Charlas de Mentes por Esdrújula TV.